amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar de las facilidades administrativas y del ISR, del cálculo del ISR que corresponde al sector primario. A partir de 2014 se publica la nueva ley, que entra en vigor la nueva ley del impuesto sobre la renta. Se crea un nuevo capítulo dentro del título 2 de la ley del impuesto sobre la renta, que inicialmente comprendía únicamente dos artículos, el 74 y el 75. Ya posteriormente se agregaron otros artículos, el 74A, el 74B, para regular un régimen particular aplicable a estas actividades del sector primario, que son pues agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. En este caso, estas disposiciones que, si bien es cierto, están dentro del título 2 de personas morales, lo cierto es que no son exclusivas de las personas morales. Este título que vino a sustituir, digo este capítulo, pero que vino a sustituir en parte al régimen simplificado, y digo en parte porque hay otro capítulo también dentro de la misma ley, pues también dedicado al tema del autotransporte. Pero vamos, estos dos capítulos sustituyeron al régimen simplificado, pero particularmente nos vamos a referir al capítulo relativo al sector primario, entendiendo por sector primario aquellas actividades que establece el código, que define el Código Fiscal de la Federación y que son agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. Entonces les decía yo que si bien es cierto que es un capítulo que está dentro del título de personas morales, no aplica exclusivamente a personas morales. Es un régimen que aplica tanto a personas físicas como a personas morales. La condición para tributar en este régimen, particularmente para el tema de las personas, bueno, para las dos personas físicas y morales, pero se vio muy marcado en el caso de las personas físicas, es que éstas se dedicaran, en todos los casos las morales y las físicas se dedicaran de manera exclusiva a la realización de estas actividades. ¿Y qué significa que se dediquen de manera exclusiva a la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura? Pues que por lo menos el 90% de sus ingresos provengan de estas actividades. Entonces, a partir de que se crea este nuevo régimen, pues personas físicas, por ejemplo, que tenían ingresos de sector primario, de agricultura, ganadería, y tenían otros ingresos. A mí me tocó el caso de una persona que tenía ganado, tenía tierras de siembra y cosecha, tenía, ¿cómo se llama? Era abogado. Aparte de eso también trabajaba en una institución educativa, y entonces en este caso, pues él hasta antes de la reforma pues tenía ingresos exentos por estas actividades del sector primario, prácticamente no le preocupaba como que mucho el impuesto sobre la renta del sector primario, porque pues tenía el derecho a la exención, que antes eran 40 salarios mínimos elevados al año. Decían, bueno, pues mis ingresos en realidad por este concepto no son tantos, tengo la exención, además no causo IVA porque pues es tasa cero de IVA, etcétera. Entonces, como que no le preocupaba tanto el tema del sector primario. Llega la reforma de 2014 y, oh sorpresa, ¿no? Como la mayoría de sus ingresos eran por honorarios profesionales, o si bien es cierto, sí tenía ingresos a lo mejor importantes del sector primario, lo cierto es que no cumplía con esta condición de que por lo menos el 90% de sus ingresos provinieran de estas actividades, lo que provocaba que ya no podía tributar en este régimen especial, y entonces quedaba en el título 4 de personas físicas como persona física con actividades empresariales y servicios profesionales. Pero en el título 4 ya no hay exención alguna que se aplique a este régimen, no hay ninguna exención, no hay ningún acreditamiento. Entonces, o nos dedicamos de manera exclusiva a estas actividades y tengo derecho a exenciones, a reducción del impuesto sobre la renta, a facilidades administrativas, etcétera, o nos quedamos en el título de personas físicas y ahí no tengo ni un peso de ingreso exento, no tengo derecho a un peso de reducción en lo más mínimo. Entonces, esa es parte del problema o de los cambios, del gran cambio que hubo a partir de 2014 con la creación de este régimen, donde
Afecta también a personas morales por igual, porque también se tienen que dedicar en un 90% a estas actividades para tener derecho a las exenciones y reducciones de impuesto que se señalan en esta disposición, pero pues no de manera tan marcada como afectó a las personas físicas, y como que existió confusión en ese sentido. Me tocó el caso de otra persona que se dedicaba a la siembra y cosecha del nopal en la Ciudad de México, en Milpalta, y pues resulta que vendía pues toda su producción para a una empresa que se dedicaba a industrializar bebidas con este componente, con los nopales, y pues resulta que va al SAT a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes y lo mandan al régimen de incorporación fiscal, pues lo cual obviamente no tenía ningún sentido, porque si él sí se dedicaba en su mayoría la mayoría de sus ingresos eran por estas actividades de la venta de, o sea, siembra, cosecha y venta de primera mano de los productos del campo, y pues en lugar de mandarlo a sector primario, lo mandan al régimen de incorporación fiscal. O sea, obviamente pues no tenía ninguna razón de ser en este caso, y si bien es cierto, probablemente por estar en los primeros años de los descuentos, pues a lo mejor no tenía ningún efecto, pues estando en este régimen menos, porque aquí en este régimen, pues aparte de que tienen derecho a la exención, o sea, no es un esquema de reducción del impuesto paulatino, decreciente y paulatino, como se da en el régimen de incorporación fiscal, sino que es siempre se aplica la exención, siempre se aplica la reducción del impuesto en este caso, y tienen obviamente pues todo el tema de las facilidades administrativas. Entonces, pues hay que tener cuidado desde la inscripción, porque sí la autoridad le dijo que ese era el régimen que le correspondía. Obviamente se tuvo que corregir su situación fiscal, pero sí es muy común que se generen este tipo de confusiones en este régimen, porque, insisto, es un régimen que está fuera del título de personas físicas, está dentro del título de personas morales y afecta por igual a personas físicas y personas morales. De hecho, el artículo 74 es el capítulo 8 del título 2 y es el artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece quiénes son los sujetos que van a tributar en este capítulo, y habla de las personas morales de derecho agrario que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas, las sociedades cooperativas de producción y las demás personas morales que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. Entonces, cualquier persona moral, a pesar de que en principio habla de personas morales de derecho agrario, cualquier persona moral que se dedique de manera exclusiva a actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas en este caso, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar de la exclusividad, que también viene definida en este artículo 74. Luego dice las personas morales que se dediquen exclusivamente a actividades pesqueras, así como las sociedades cooperativas de producción que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. Entonces, igual cualquier persona moral que se dedique de manera exclusiva a la actividad de pesca. Y finalmente, las personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. Entonces, vean cómo aquí el tema está en quién se dedica de manera exclusiva a estas actividades, personas físicas y personas morales que se dedican de manera exclusiva a estas actividades. Aquí nada más se establece una excepción para el caso de las personas morales, que aquellas personas morales que opten por el régimen opcional aplicable a grupos de sociedades, o sea, que formen parte de un grupo de sociedades de este esquema que sustituyó a la consolidación fiscal, estas empresas pues no van a poder tributar en este régimen aplicable al sector primario. Entonces, aquí es cualquier persona física o moral que se dedique a actividades, de manera exclusiva, a actividades de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. Habla de personas morales de derecho agrario. Obviamente hay diversas personas morales de derecho agrario,
Estas vienen tipificadas obviamente en la ley agraria. Sin embargo, vemos que la conclusión final es que cualquier persona moral que se dedique de manera exclusiva a estas actividades va a poder tributar en este capítulo. Sin embargo, bueno, para efectos de identificar cuáles son estas personas de derecho, personas morales de derecho agrario, pues tenemos diversos artículos de la ley agraria que las definen. Estamos hablando desde los ejidos, en términos del artículo 9, en términos del artículo 98, las comunidades, en el términos del artículo 99, del 98 las comunidades, y el 99 establece que cuando los núcleos agrarios se reconocen como comunidades, pues se les reconoce también la personalidad jurídica del núcleo de población y su propiedad sobre la tierra. También tenemos las uniones de ejidos en términos del artículo 108 de la ley agraria, obviamente uniones de ejidos y comunidades, más bien estaremos hablando de uniones de ejidos y comunidades, porque más adelante el 108 establece que los ejidos y comunidades podrán establecer empresas para el establecimiento, el aprovechamiento de recursos naturales o de cualquier índole. Entonces estamos hablando de uniones de ejidos o comunidades y empresas que formen las uniones de ejidos o comunidades. Y también estamos hablando de las empresas que formen las mujeres que pertenezcan a un núcleo agrario, que dice que pueden organizarse como unidad agrícola industrial de la mujer y que también pueden a su vez formar parte de uniones de unidades agrícolas e industriales de la mujer. Tenemos también en términos del 110 las asociaciones rurales de interés colectivo, que pueden constituirse por 2 o más ejidos, comunidades, uniones de ejidos o uniones de comunidades, sociedades de producción rural o uniones de sociedades de producción rural. Y ahí pues se establece cuál es el objeto de este tipo de sociedades. Tenemos también en términos del artículo 111 de la ley agraria a las sociedades de producción rural. Las otras eran asociaciones rurales de interés colectivo. Estas son sociedades de producción rural que también tienen personalidad jurídica y que se constituyen con un mínimo de 2 socios y que pueden ser de responsabilidad limitada, ilimitada, suplementada, etcétera. También estas sociedades de producción rural se pueden agrupar y constituir uniones con personalidad jurídica propia, uniones de sociedades de producción rural. Y finalmente, en términos del artículo 125, también podríamos incluir como parte de las personas morales de derecho agrario a las sociedades mercantiles o civiles que tengan en propiedad tierras agrícolas, ganaderas o forestales en ese caso. Pero bueno, aquí la condición, independientemente del tipo de sociedad de que se trate, es si se dedican o no de manera exclusiva a la agricultura, ganadería, pesca o silvicultura. En este sentido, el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación pues define lo que se entiende por actividades de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, obviamente comercio, industria, que son los 6 tipos de actividades empresariales, pero nos vamos a referir en particular de las que conocemos o agrupamos bajo el título de sector primario. Y en este caso estaríamos hablando de las agrícolas, dice que comprenden la siembra, cultivo, cosecha y primera enajenación de los productos obtenidos que no hayan sido objeto de transformación industrial. O sea, en principio, y lo digo así puntualmente, son personas que obviamente siembran, cosechan productos del campo, los venden y no los transforman. Eso es lo que dicen, para estar para considerar que son de sector primario. Ya después veremos que hubo una reforma después del 2014, donde permitió que ciertas personas, les permitió tributar en este régimen a ciertas personas que se dedicaban a algunas de estas actividades consideradas del sector primario,
y que sí podían industrializar sus productos, pero bajo ciertas condiciones para que pudieran tributar en este régimen, que vamos a verlo más adelante. Son de las adiciones que se hicieron a este capítulo, si no mal recuerdo es el artículo 74B, el que lo establece, A o B, no recuerdo cuál de los dos, pero casi estoy segura que es el 74B de la ley del impuesto sobre la renta, que permitió que incluso personas que sembraban, cosechaban, industrializaban y enajenaban, pudieran, bajo ciertas condiciones, tributar en este régimen especial aplicable al sector primario. Pero bueno, entonces tenemos el tema de las actividades agrícolas, tenemos el tema de las actividades ganaderas, que dice que son las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Aquí cuando hablamos de actividades ganaderas, pues siempre nos quedamos con la idea de cierto tipo de ganado, y que, o sea, de ganado, ovejas, vacas, etcétera, ¿no? Ovino, bovino, etcétera. Pero si vemos la disposición del Código Fiscal de la Federación, no va encaminada únicamente a cierto tipo de animales. Si bien es cierto que de entrada habla de ganado, aves de corral, gallinas, etcétera, finalmente remata con que es aplicable a cualquier animal, a cualquier cría, engorda de cualquier animal. Entonces, en este caso, no tiene que ser un tipo de animal en particular para considerar que uno se dedica a la ganadería. Bueno, podrían ser avestruces, por ejemplo, podrían ser pues cualquier animal, ¿no? Ahora que recuerdo, por ejemplo, en el caso del mercado de San Juan, que venden carnes exóticas y de repente venden búfalo, venden león, tigre, jabalí, etcétera. Pues se supone que todo esto lo traen de granjas. Entonces si se trata de una persona física o moral que se dedique a la cría y engorda de cualquiera de estos animales para su venta, para la venta de primera mano, dice que no sean objeto de transformación industrial, pues también se dedicarían a la ganadería. Entonces pueden ser lombrices para, como carnadas, no sé, pueden ser cualquier tipo de animales, las abejas, por ejemplo, puede ser cualquier tipo de animales, y sin embargo van a dedicarse a la actividad de la ganadería en términos de esta fracción cuarta del artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. Tenemos en tercer lugar el tema de la pesca, que dice que incluye la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura y extracción de las mismas. Dice, y la primera enajenación de estos productos que no haya sido objeto de transformación industrial. Ahí hay un criterio normativo que habla de las empresas que se dedican a promover la pesca deportiva, donde pues a lo mejor es como una especie de tour donde llevan a la gente en alguna embarcación, lo llevan a cierto lugar del mar y ahí les permiten o los asesoran para que pesquen determinado tipo de especies. En este caso ha sido discutido por parte de la autoridad que esto pueda ser una actividad de pesca, porque más bien se trata de una prestación de servicios y pues no lo consideran como una actividad de pesca. Y finalmente las actividades silvícolas, que son del cultivo de los bosques, son las relativas al cultivo de bosques o montes, así como la cría, conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los bosques o montes. Dice, y la primera enajenación de sus productos que no haya sido objeto de transformación industrial. Entonces, en este caso, pues primero ver si nos dedicamos a estas actividades. En realidad, a veces nos quedamos con la idea de que no, por ejemplo, no sé, podríamos criar perros, por ejemplo, ¿no? En un momento determinado sería cría, engorda, primera enajenación de perros,
que no hayan sido, bueno, obviamente objeto de transformación industrial, pues no, pero en ese caso podríamos decir que a lo mejor nos podríamos dedicar bajo ciertas consideraciones a la ganadería en ese caso. Entonces hay que considerar las definiciones, analizarlas, ver qué tipo de actividad estamos realizando y ver si nuestra actividad puede encuadrar en cualquiera de estas que son consideradas como actividades del sector primario. Y obviamente, independientemente de que me dedique o no a estas actividades, el otro tema está en determinar si, independientemente de que me dedique a estas actividades, me dedico de manera exclusiva a las mismas. Y entonces aquí en este caso dice que se entiende por actividad exclusiva, se considera que los contribuyentes se dedican de manera exclusiva a estas actividades, dice cuando los ingresos por dichas actividades representan por lo menos el 90% de los ingresos totales. Dice, sin incluir los ingresos por venta de activo fijo, enajenación de activo fijo o activos fijos y terrenos que hubiesen estado afectos a su actividad. Entonces, si yo tengo 15 millones de pesos de ingresos por agricultura en el año y resulta que vendí un terreno que a lo mejor me costó, lo vendí en otros 5 millones de pesos, estaríamos hablando de 20 millones de pesos. En este caso, las 3/4 partes vienen de la agricultura, del sector primario, y una 1/4 parte viene del terreno. Aparentemente estaría afuera, pero la regla excluye la enajenación de activos fijos y terrenos. Entonces, en este caso, si el terreno obviamente es parte de mi activo fijo, bueno, y aparte para efectos fiscales el terreno es terreno sin importar si es activo fijo o no. Entonces en este caso se excluye de los ingresos y entonces resulta que haciendo a un lado esos ingresos, pues la persona se dedica al 100% a la actividad de agricultura porque esos ingresos por la venta del terreno no se consideran para efectos de definir si me dedico o no exclusivamente a estas actividades. Entonces, en ese sentido, pues hay que considerar si estoy en esta regla, porque esa es la regla para determinar el cálculo del impuesto. Obviamente, esta es una regla pues que en principio es una regla que aplica para el ejercicio. Yo en un momento determinado, si obtengo ingresos que exceden al 10% que me permiten para otras actividades, pues obviamente me sacaría del régimen o no podría aplicar ese régimen en ese año, en ese caso. Pero, pues, ¿qué pasaría si al año siguiente vuelvo a ubicarme en este supuesto? Pues en teoría tendría el derecho a tributar otra vez en este régimen y en ese caso obviamente pues todo esto va de la mano con la presentación de avisos al Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, pues bueno, hay que tener en consideración estos límites y estos topes que establece el artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Este es un régimen de transparencia. ¿A qué me refiero con que es un régimen de transparencia? El impuesto se calcula en función a quiénes son los integrantes. Si los integrantes son personas físicas, pues el cálculo del impuesto se hace con tarifa, se aplican hasta 40 UMAS elevadas al año de exención, se aplica una reducción del impuesto sobre la renta sobre cierto monto de ingresos que exceden a las 40 UMAS elevadas al año, hasta 423 UMAS elevadas al año, se aplica al impuesto de esa cantidad, se le aplica una reducción de impuesto del 40% si es persona física, y si es persona moral el integrante, pues ya la exención son 20 UMAS elevadas al año, sin exceder, por cada socio integrante, sin exceder de 200, pero si no exceden de 423 UMAS elevadas al año, tienen derecho a la exención y además a una reducción del 30% del impuesto. En fin, aquí la condición es que el cálculo del impuesto, aún si se trata de una persona moral que está integrada por personas físicas o una copropiedad que está formada por personas físicas y personas morales, en ese caso el cálculo del impuesto
se va a hacer en atención a quiénes son los integrantes. Entonces dice que si las personas físicas realizan actividades en copropiedad y optan por tributar por conducto de personas morales en los términos de este capítulo, estas personas serán quienes cumplan con las obligaciones de la copropiedad y se considerarán como representantes comunes de la misma. Recordemos que una de las formas de tributar de las personas físicas hay una forma particular de tributar en las personas físicas, que es cuando estas personas físicas tienen una negociación en copropiedad. ¿Y qué se entiende por una negociación? Pues es el conjunto de bienes, derechos, obligaciones, es un patrimonio, digamos, que funciona de manera coordinada, de manera sistemática para la realización de una actividad, y ese patrimonio, esa universalidad de bienes, derechos y obligaciones pertenece a diversas personas. En este caso está hablando de personas físicas, aunque podría haber una negociación en copropiedad de personas físicas donde también participen personas morales. Pero en este caso les dice que si es una negociación en copropiedad, cuando hablamos de negociaciones, la negociación es un concepto perfectamente referido a actividades empresariales, o sea, es un concepto inherente a la actividad empresarial, y en este caso estamos hablando de actividades empresariales del sector primario, agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, pero cuando hablamos entonces de una negociación que está referida a actividades empresariales, esta negociación puede estar en copropiedad, los terrenos pueden estar también en copropiedad y se pueden explotar, por ejemplo, de manera conjunta por todas las personas físicas. Pueden dedicarse a la siembra, cosecha y venta de primera mano de los productos del campo, explotando estos terrenos. Y en este caso, si a su vez optan por tributar a través de una persona moral, la que va a cumplir con todas las obligaciones fiscales de estas personas físicas, que normalmente lo harían ellas a través de su representante, en este caso, cuando esta copropiedad forma a su vez parte de una persona moral, entonces esta persona moral es la que va a cumplir con todas las obligaciones de carácter fiscal. Y de hecho, igual que en el caso de los coordinados, que para el régimen de autotransporte, se establece que la persona moral, en este capítulo también, se establece que la persona moral puede cumplir con el cálculo del impuesto por cuenta de sus integrantes. Dice, y en ese caso esta persona moral es la que se considera responsable del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los integrantes. Dice, esto pues únicamente respecto a las operaciones realizadas a través de la persona moral, siendo los integrantes responsables solidarios en caso de que la persona moral incumpla. Entonces estamos hablando de un régimen donde una persona física puede dedicarse a estas actividades de manera exclusiva y tributar como individuo de manera personal. Pero también puede ser que una persona física, un conjunto de personas físicas posean en copropiedad, por ejemplo, un terreno y se dediquen a la siembra, cosecha, venta de primera mano, etcétera. Y entonces en ese caso pues sería una negociación en copropiedad, y en ese caso pues habría un representante común. Entre las personas físicas se nombraría un representante común, que sería el que de alguna manera podría cumplir con las obligaciones fiscales por cuenta de los copropietarios, pero cada quien tendría derecho a su exención, cada quien tendría derecho a su reducción de impuesto en esos términos. Y por otro lado, y esto no está precisamente en este capítulo, pero de alguna manera son figuras que vienen contenidas dentro de la ley del impuesto sobre la renta. Y luego tenemos el otro caso de que tenemos a un conjunto de personas físicas que son copropietarias de un terreno, por ejemplo, que lo están sembrando, cosechando, etcétera, pero resulta que a su vez esta copropiedad, estas personas físicas que tienen la copropiedad de este inmueble y que lo están explotando de esta forma, a su vez forman parte de una persona moral, como por ejemplo de un ejido o de cualquiera de estas uniones de ejidos, etcétera, que son personas morales. Entonces, en ese caso les dice que la persona moral será la encargada de hacer el cálculo del
impuesto por cuenta de todos sus integrantes, en caso de que así lo decidan, y entonces la persona moral se va a convertir, en el caso de la negociación en copropiedad, se va a convertir en el representante común de la copropiedad y será la que va a cumplir con las obligaciones fiscales por cuenta pues de la copropiedad y obviamente de los copropietarios, de las personas físicas que sean dueñas de este terreno. Y en ese caso, por eso hacía yo referencia o alusión al sentido de que se trata de un régimen de transparencia, y al hablar de un régimen de transparencia es quiénes son los integrantes de estas personas morales para determinar cómo va a ser el cálculo del impuesto, cómo va a ser el cálculo de la exención, cómo va a ser el cálculo de la reducción, etcétera, ¿no? En ese caso. Y la persona moral puede cumplir por sí misma o puede cumplir por cuenta de terceros en este caso, ¿no? Entonces, establecen esta posibilidad de que esta persona moral cumpla por cuenta de sus integrantes y se considerará como responsable del cumplimiento de las obligaciones. El cálculo del ISR, pues ya vimos que se trata de un régimen de transparencia. Para el cálculo del impuesto, pues se va a determinar la aplicación de tasas o tarifas en caso de que sean personas morales que agrupen a otros contribuyentes y que estén cumpliendo por cuenta de estos otros integrantes sus obligaciones.